Fue la casa que necesitamos. En Habitamos Propiedad Raíz entendemos lo que quieres. Habitamos en tu vida. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo. Estamos grabando en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Pontificia Bolivariana, continuando con el tema que iniciamos la semana pasada con Wilson Alejandro Garzón y con Sergio Hernández. Con ellos estábamos comentando sobre la influencia del mercadeo en las ventas y de las ventas en el mercadeo. Y vamos a continuarlo en la noche de hoy, cuando regresemos. Ya volvemos. Bueno, buenas noches Sergio y Wilson nuevamente. Buenas noches, Muchas gracias, Carlos Fernando. La semana pasada dejamos el tema empezado, Sergio habló poco, habló más Wilson, porque estábamos trabajando más el tema entre nosotros, ¿cierto? De la venta. Vamos a darle más oportunidad a Sergio en esta ocasión. Pero con Wilson hablábamos antes de que se nos quedó algo o que querías agregar algo. ¿Cómo sabe uno cuando llega a una compañía quién está haciendo bien mercadeo y quién está haciendo bien ventas? Ajá, ¿me estás preguntando o lo vas a comentar? Ambas cosas. Ambas cosas, bueno, dale pues. La primera es que definitivamente la aplicación del mercadeo da otra cara a las compañías. Se ven mejor organizadas. Manejamos inclusive una reglita para eso, que es el desinterés, el aplazamiento, el desorden, son sinónimos de la negligencia y la mediocridad. Cuando usted llega a una compañía y ve desinterés en las personas que la atienden, desorden en la organización, desorden en las personas que lo atienden y que le están aplazando permanentemente su oferta de productos y servicios, esas son compañías que definitivamente no manejan criterios de mercado. Yo voy un poco más allá, Wilson, no solamente desde el parqueadero. Desde el parqueadero. Mira, una vez recuerdo Jeffrey Fox en Estados Unidos, hablando con él, me decía, mire, ¿por qué será que a los clientes los hacen parquear en los puntos más incómodos y más lejos, cuando son los ejecutivos los que se están demorando en la compañía? Los parqueaderos más cercanos debían ser para los clientes. Y lo común es encontrar los parqueaderos de visitantes lejos. Es decir, el visitante es el que más problemas tiene que tener. Bueno, y uno llega a las recepciones, no hay donde sentarse, no hay una persona que reciba, no hay información adecuada. Entonces desde ahí empieza uno a decir, aquí hay algo que falla en la cultura mercadológica. Porque si hubiera esa cultura mercadológica, primero, desde el mismo parqueadero, desde la misma entrada, uno debería tener ya la información suficiente para no pasar problemas. Una de las máximas que también encontramos en la venta, una discusión vieja, si el cliente tiene la razón o no tiene la razón, en la práctica encontramos que no importa. Eso no tiene ni 5 de importancia, porque el cliente siempre es primero, tenga o no la razón. Ahora, el cliente tiene la razón porque él es el que decide. Y él decide bajo su propia percepción, bajo su propia óptica. Entonces, en lo que el cliente decida, pues tiene razón. Ahí no puede discutirle uno nada, sino, hombre, ¿a él le parece eso? Eso es. Entonces la discusión es inocua y las personas que prestan el servicio no deben ponerse en confrontación con el cliente. El problema es que nosotros en realidad no tenemos empresas de servicios. Pero por eso Wilson se dice que mercado y ventas básicamente son funciones organizacionales. Es decir, son actividades de toda la organización. No son actividades de una persona o de un grupo, sino de una organización en la que todo el mundo hace las labores de posicionamiento, de identificación, de branding, de ventas, de todo. Por eso hablamos de funciones organizacionales. Pero miremoslo así. De base como estrategia está el mercadeo. Como operación está la venta. Pero como materialización frente al cliente, es el tema que Sergio nos habla, es el servicio. Bueno, a ver pues Sergio, contanos qué es eso. Porque Bueno, hay mucha polémica. voy incluso a reorganizar 2 elementos, 3 elementos que desde el programa anterior me quedaba como la inquietud inicialmente, las ventas. Yo sigo insistiendo que las ventas hacen parte de todo un conglomerado de acciones en materia de mercadeo. Segundo, eso es hemos cierto. encontrado Eso, pues, que lo hay discuten empresas, los enemigos del mercadeo. Yo sigo insistiendo que las ventas son importantes en el mercado, pero son solamente un aspecto más del área del mercadeo.
Segundo, hay muchos empresarios todavía que no han descubierto, me parece increíble en el siglo XXI, que no han descubierto los beneficios del mercadeo para las organizaciones. Es increíble, hay empresas que no tienen nada de mercadeo. Es que yo no diría los beneficios simplemente, Sergio, la necesidad del mercadeo en todo tipo de organizaciones. Es que ya no se puede mirar únicamente como que genere un beneficio u otro, sino que es una necesidad si se quiere competir con fundamentación para tener éxito. Entonces, en base a la necesidad, entonces dejémoslo ahí como paréntesis. Y el tercer elemento es que el servicio es una estrategia de mercadeo en las empresas. Lo que decía Wilson ahora. Pero habría que entender qué por servicio. Es toda la estructura, es decir, que todos los empleados manejen un lenguaje mercadológico en la empresa. O sea, que todo el mundo, todos los empleados de la empresa estén en capacidad facultados para darle soluciones concretas a los clientes. Pero ahí es donde yo quiero intervenir en una cosa. Nos han vendido el servicio como vocación. El servicio como vocación es una actitud personal que desea ayudarle a otra persona en cualquier cosa desinteresadamente. Pero el servicio al cliente tiene un interés de por medio, una transacción, que ese es el resultado del servicio al cliente. Lo que pasa es que no se puede llegar al servicio al cliente si no se tiene la formación personal para el servicio. Y como concepto de servicio, para materializarlo, el único sinónimo que hay de servicio es resolver. Y resolver significa encontrar las respuestas, tomar las decisiones y aplicar las soluciones. Lo que los clientes llegan buscando a toda compañía es resolver algo. Sí, resolver un problema. Y si no se les resuelve, así seamos muy queridos con ellos, muy atentos, muy serviciales, entre comillas, realmente no estamos prestando un servicio. Y a mí me preocupan mucho los indicadores de indigestión, porque es que ellos no son de gestión, sino de indigestión, que las organizaciones trabajan. Está bueno ese concepto. Es que son indicadores de indigestión, no son de gestión, sino de indigestión de las mismas personas que laboran en una organización. El indicativo internacional que hoy en día se maneja en servicio es que si yo necesito más de 2 contactos para resolver un problema, siendo problema lo que tiene solución, porque lo que no tiene solución no es problema. Si yo tengo necesidad de más de 2 contactos, ahí falla la cultura del servicio y de mercadeo de una organización. ¿Por qué? Porque es que todo el mundo no está en capacidad de resolverle a uno el problema, pero si está en capacidad, tiene que estar en capacidad de decirle a uno ante quién debe ir para resolver el problema, no ponerlo a voltear a uno por todas partes. Entonces, cuando Malcolm Baldrige habla de 2 contactos como máximo para identificar una cultura mercadológica fundamentada en una cultura de servicio, pues hombre, está diciendo, tiene que haber un conocimiento interno adecuado para que sea quien sea que yo contacte en una organización, me sepa orientar a dónde debo ir. Además, porque hay una gran dificultad, es que no hemos aprendido a facultar a nuestros funcionarios para que resuelvan, ¿sí? Con base en 4 aspectos que nosotros hemos venido trabajando en los últimos tiempos. Pero Sergio, no es únicamente para que resuelvan, sino para que sepan quién resuelve. Es que bueno, es no posible puede... también, claro, que remitamos a la persona encargada para que resolverle el problema al cliente. Pero yo le voy a decir qué empresa en Medellín sí puede tener esa hay muchas, cultura. hay varias. El Hotel Dan Carton Medellín, que es un hotel en el cual cualquier persona está en capacidad de decirle a uno o cómo resuelve o ante quién resuelve el problema. Por eso el Hotel Dan Carton Medellín se distingue entre todos los hoteles y tiene una cantidad de programas para todos nosotros. En el 444-5151 pueden tener más información. Ya volvemos. Sergio, bueno, entonces, hombre, yo te digo, no es que tengan que tener la facultad de resolver los problemas, porque todo el mundo no la puede tener, eso es obvio, ¿cierto? Como en una casa, como en una familia. Hombre, los hijos puede que no estén facultados para resolver todas las situaciones, o la misma señora, o uno mismo. Pero uno lo que tiene que saber es cuál de los integrantes de la familia que aplicado en la organización es quién es el que puede resolverle el problema al otro. Y si no, porque puede ser que no se sepa, lo que dicen los manuales de servicio es muy claro. Hombre, no le transfiera el problema al cliente. Si el empleado o funcionario no sabe, tiene un manualito y tiene un directorio. Búsquelo para que no sea el cliente el que tenga que empezar a andar de oficina en oficina o a hablar con todo el que se atraviese a ver si encuentra quién es el que le puede resolver el problema. Por eso se habla de 2 contactos. Entonces, el primero, que muchas veces, y la mayoría de las veces, no tiene la facultad de resolver los problemas, pero ese primero sí debe evitar que uno esté deambulando o esté siendo transferido de un teléfono a otro o de una oficina a otra, para que esa persona le demuestre a uno que tiene esa cultura. Hay otro aspecto adicional a eso, don Carlos y Wilson, y es
Nosotros Óigame trabajamos ya hay que don Carlos. nosotros hemos trabajado en 4 aspectos que difícilmente hemos detectado que es muy complicado trabajar en las empresas, y es: ¿en qué piensa nuestro cliente? ¿En qué cree nuestro cliente? ¿Qué hace nuestro cliente? ¿Cómo vive? ¿Cuáles son los modelos del mundo que tiene nuestro cliente? ¿Y cuál era el cuarto que se me olvidó? ¿Cómo siente? ¿Cómo nuestro siente nuestro cliente? Es lo que Entonces, ha nosotros sido muy llamamos, complicado, ha sido muy complicado. Eso me lo permite el mercadeo, Eso es no lo que- las lo ventas. que Las en ventas nos pueden ayudar a recoger esa Claro, información. pero lo que estás comentando, Sergio, es lo que muchos llaman identificación del estado de demanda. Eso Muy es bien. de los académicos. Y es se muy- les es un encantan concepto todas esas viejo, palabritas, además. ¿cierto? Pero es interesante. Hombre, la identificación del estado de demanda, qué piensa, qué quiere, cómo actúa, en fin, todo eso es la identificación del estado Pero eso de no me demanda. lo permiten única y exclusivamente las ventas. No. Es no, realmente no, el mercado el que me posibilita eso. Mire qué tan importante es, y ni siquiera en el siglo XXI nuestros empresarios han logrado entender la importancia del mercado en función de entender al cliente en pero esas 4 áreas. el problema de fondo es algo que habla el mismo lenguaje de ellos. ¿Cuál es el valor del costo de oportunidad de no tener un buen mercadeo? Si toda la fuerza se la está metiendo solo a ventas para obtener un resultado así, ¿qué pasa si tuvieran un buen mercadeo? ¿Cuál sería el Ryan Dees resultado? es un autor que a mí me llama la atención porque es muy práctico. Y leyendo a Ryan Dees, él decía que si uno se pusiera a contar cuántas oportunidades de acciones de mercadeo pierden las personas de una organización, serían muchísimas más las que se pierden que las que se aprovechan. Por ejemplo, y habla Ryan Dees de lo siguiente: hombre, va el empleado en el bus. En el bus se habla de todo, o en el taxi, o en la reunión social. ¿Y cuántas veces le preguntan a una persona qué hace? Y esa persona lo máximo que puede decir es: yo trabajo en tal empresa, pero no habla ni de la empresa, ni del producto, ni de lo que hacen, ni de nada. Un poquito más allá, como estadística que sacamos, es que sí encontramos que las empresas se han vuelto especialistas en evitar que el cliente les compre. Un cliente no, llama no. con intención de comprar y tiene que esperar 20 minutos para poder hacer la compra. Sobre todo en lo que dice Sergio, en los aspectos de servicio, que, hombre, hay ese dicho que comentábamos antes de empezar en el programa, que es que nosotros somos muy queridos, muy amables, muy atentos, pero muy poquitos serviciales. Nosotros que incluso hay empresas donde contratan empleados que odian a los clientes. Cierto es. No les Entonces, gusta la dígame la gente. calidad del servicio que están ofreciendo esas empresas y la ausencia de estrategia en el área de mercadeo. Porque nosotros decíamos, bueno, es que el mercadeo está correlacionado con las ventas, bueno, en fin, es que a veces ni siquiera hay mercadeo. Es natural Es que más, yo Hay vuelvo una a Peter ausencia total Drucker, de que tanto estrategia. nos encanta y que tanto mencionan los académicos. Pero Peter Drucker decía, mercadeo y ventas son antagónicos muchas veces. es natural que haya gente que no le guste la gente, Sí, sí, pero sí. no deben estar en mercadeo o no Exacto. deben estar en ventas. Bueno, es que están en el lugar que no corresponde. Están mal ubicados, Están mal como ocurre en muchas partes. Entonces, hay que pensar mucho en todo eso porque todo se fundamenta en lo que decía Sergio. Hombre, hay que tener una actitud y la gente tiene que tener una actitud de una parte y una aptitud, que es la que acabas de mencionar, para poder servir. Sobre todo que nuestros empresarios deben entender, y todavía nos está costando, hacerle de la importancia del mercadeo para su organización. Ese es un concepto básico. ¿Y cómo No sé, lograr no eso, sé pues, si, Sergio? no sé si es que los consultores no lo hemos logrado, no sé si el mismo afán por las ventas no posibilita eso. Algo sucede Yo y creo algo que mucho tenemos es que eso. hacer para que el empleado, para que el empresario entienda que todos los beneficios que le puede aportar el mercadeo a su organización. Bueno, ¿y cuál es la recomendación entonces? Para que no dejemos la gente en el aire. ¿Cuál podría ser la recomendación? Hay unos factores culturales que es difícil, pero yo pienso que hay todo un escenario muy propicio para trabajar en materia de consultoría en el área Bueno, de a mercadeo. ver, y eso que acabas de mencionar yo creo que es importante. Hay factores culturales que muchas veces implican dificultades muy serias en este aspecto, porque nosotros somos inmediatistas, nosotros somos negativos, los colombianos hablo y los latinos en general, nosotros somos mediocres, hay que aceptarlo, nos conformamos muy fácilmente con las cosas y además de eso no nos gusta anticiparnos o prevenir. Fíjate que con el inicio del TLC estamos viendo cada rato empresas que, hombre, sabíamos que eso iba a empezar, sabíamos que el TLC era una realidad, inclusive hasta antes de la aprobación, y las empresas muchas no se prepararon. ¿Por qué no se prepararon? Por esa cultura nuestra, esperemos a ver qué va a pasar. Y hay un concepto, el de tradición, familia y propiedad.
que en el empresario antioqueño ha estado muy acuñado y eso antes nos ha generado grandes dificultades para entender este tipo de cambios que nos están llegando. Que fíjate que nosotros llevamos el carro al taller cuando se dañó. No llevamos un carro a un taller para que no se dañe. Y vamos donde el médico cuando hay la enfermedad. No vamos donde el médico para prevenir las enfermedades. Nosotros esperamos que las cosas ocurran para resolver el problema, pero no nos prevenimos o no trabajamos para que el problema no se presente. Hay un aspecto clave dentro de la asesoría de los empresarios y es que el mercadeo exige planeación. Claro. Y hablar de planeación a veces es tedioso, a veces es engorroso, a veces quita tiempo, a veces simplemente son cosas que se quedan escritas en el papel. Pues la planeación es fundamental. El mercado Yo exige le quitaría el a veces. Yo creo que es más del 95%. Entonces, planear en ocasiones se vuelve costoso para las empresas. Estamos siempre mediatizados por el tiempo, por los porcentajes de ventas, por cómo vamos en ventas. Entonces, mira, yo te cuento una anécdota. Una vez me presentaron un plan de mercadeo de una organización y hablaba de cifras de ventas. Les dije, hombre, a mí ¿por qué no veo aquí cifras de clientes? Siempre cifras de venta y no de clientes. Eso es una cosa. Ahora, hay otro problema en la planeación de mercadeo, y Wilson y yo nos reíamos alguna vez hablando de eso, porque es que aquí los planes de mercadeo parecen una tesis de grado, o parecen un trabajo para uno obtener un título universitario, cuando es una cosa muy simple. Es que pero eso por no lo tiene menos que tiene tener que 100 existir, páginas. porque es que a veces ni 150 siquiera páginas. existen los planes de mercadeo en las empresas. A veces ni siquiera existen. Entonces, si hay una ausencia de estrategia en mercadeo, es muy complicado cargarle toda la fuerza al área de las ventas. Sí, pero esa planeación hay que hacerla práctica. Como sea. No Pero hay que hacerlo. no es para obtener un título ni para que califiquen un trabajo que se va a hacer. Es para hacer una cosa práctica. Es para organizar una orientación en una organización, ¿cierto? Por eso existe una organización aquí en Medellín que se llama Consultor, que se especializa en los teléfonos 444-7745 o en el 018.000. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué decías, Wilson, que tenés fe en qué? De todas Porque maneras, vamos hablando del plan de mercado enseguida, pero... Uno de los principales problemas de competitividad de Colombia es que realmente en las empresas no hay gente ni idónea ni competente. Pues es duro decirlo así, pero nosotros que hemos ido de empresa a empresa, dando consultoría en mercadeo a personas que se supone son expertas en mercadeo, hemos encontrado que realmente ni la formación es la adecuada, ni los sujetos son los adecuados. Pero es que no lo han encontrado ustedes nomás, Wilson y Sergio, ni en la empresa de ustedes, ni yo. Lo han encontrado los analistas internacionales y más grave, lo han encontrado a nivel mundial. Más del 60% de la gente que está en áreas de mercadeo no es gente con perfil mercadológico. Decía que aún así tengo fe, porque los perfiles están cambiando, la gente está cambiando, cada vez más interactividad está dando también más acceso a más conocimiento, y eso puede dar como resultado gente que sí esté caminando en la línea que... Pero que en debe eso, ser. bueno, y aquí me voy a atrever a decir algo también. En eso cabe mucha responsabilidad a las entidades formadoras, entre comillas, de mercadólogos, porque no hacen un análisis de perfiles y aceptan a cualquiera que se presente a un curso, a un seminario, a un posgrado, lo que sea, y resulta que es que para ser mercadólogo hay que tener un perfil. Cualquiera no puede ser, yo no puedo ser médico, yo no puedo ser un ingeniero de producción, yo no tengo ni perfil ni capacidades para ello. Entonces, Y la capacidad estratégica, en realidad eso es algo poco común. Exactamente, entonces hay que mirar ese perfil. Pero Sergio hablaba de la planeación de mercadeo y de los problemas que hay. Y en la planeación de mercadeo uno encuentra que, y yo voy a lo que decía la semana pasada, hombre, muchas ideas, muchas cosas muy interesantes, muy buenas, que se pueden aplicar perfectamente, pero que uno no les ve, como dicen los toreros, ligazón. Uno no ve cómo esta acción puede ligar con esta o puede unirse con esta para generar una formación y mantenimiento de los mercados o una generación de mercados. Pero se pone a pensar, Carlos Fernando, ¿por qué hay ese problema en la parte de planeación de mercadeo? Y es porque no hemos hecho un análisis muy certero y muy asertivo de la situación actual de la empresa y de su entorno, ¿cierto? Entonces, yo no hablo de diagnósticos porque hoy en día hablar de diagnósticos ya se vuelve muy engorroso. Estamos sobrediagnosticados en todo. Pero sí es necesario situar a la empresa en un entorno inmediato para sacar las mejores conclusiones y a partir de ahí hacer una buena planeación. ¿Vos has visto, Sergio y Wilson, ustedes han visto cómo hay una, yo no sé si es moda, fiebre, tendencia o qué, no me atrevería a calificarla en este momento, pero los académicos han inventado una palabrita
hasta suena bueno. El endomarketing o mercadeo interno. Yo creo que también ha faltado mucho eso. Porque es que uno no puede pretender que la gente entienda lo que es el mercado cuando uno ni siquiera lo ha transmitido hacia la organización. Y en un país como el nuestro, que no tiene una cultura mercadológica, porque primero no se necesitaba, como decíamos la semana pasada, por las circunstancias que se vivían. Ahora cuando hay apertura se requiere, pero no ha habido la formación de una parte de los mercadólogos, ni ha habido el proceso de mercadeo hacia el interior de las organizaciones. No sé ustedes qué opinen. Son especialistas en contar los centavos que se están ganando, pero no ven los millones que están perdiendo por falta de saber hacer realmente un mercadeo. Son como muchos futbolistas profesionales nuestros que cuentan la plata que ganan, pero no cuentan lo que hacen en la cancha ni por qué lo hacen. Lo que pasa es que, y además en una empresa con una cultura mercadológica, pues todos los empleados están enterados o deben estar enterados de lo que sucede en la empresa, de lo que está haciendo la empresa para llegarle a los clientes, de los nuevos proyectos, de los nuevos emprendimientos. Hemos encontrado que hay empresas donde hay empleados que ni siquiera conocen el portafolio. Hay cosas más complejas ahí que ya manejamos nosotros desde nuestra organización, y es la creación de estructuras de creencia para vincular todas las energías de la gente alrededor de un Pero bueno, concepto. Hablábamos de qué tanto contribuye mercadeo a ventas y ventas a mercadeo. Ahí es cuando los vendedores, por ejemplo, las fuerzas de ventas tienen que entrar a informarle a la organización, a mercadeo, a todos estos analistas, a toda la gente que recibe sobre lo que está pasando afuera. Pero si hay una buena estrategia, eso se logra. Claro, y si hay una estamos buena... dejando que los vendedores simplemente se dediquen a tomar pedidos, a llenar facturas, no sucede eso que usted está mencionando. Claro, porque entonces en ese caso la mano izquierda no va a saber lo que hace la mano derecha. Y lo que necesitamos es un trabajo de lo que tanto se ha hablado desde hace muchos años, que trabajo en equipo. Pero aquí creen que trabajar en equipo, muchas empresas creen que trabajar en equipo es trabajar bajo el mismo techo, porque se ponen una camiseta y salen en una foto todos diciendo y gritando ¡viva la organización! Eso no es trabajo en equipo. Entonces volvemos a la parte inicial. Ventas sí es importante en una empresa. Es que porque nadie son lo los puede primeros negar. investigadores de mercado de la empresa. Nadie lo puede negar. Es que si no hay clientes no hay ventas. Si no hay ventas no hay organización que funcione. Son los que nos traen la información de la competencia. Cuando hablamos del consciente, si no hay acción de parte del mercado objetivo, si no hay aceptación y acción de oferta, no hay nada que funcione. Y lo importante es aprender a direccionar a esa fuerza de ventas de la empresa, en Mercadeo. función de esa información que necesitamos para nosotros innovar y crear productos y servicios adecuados para el Mercadeo cliente. son los ojos, ventas son los pies y servicios son las manos. A ver, ¿cómo es el enredo? Esa está buena. Mercadeo son los ojos, ventas son los pies para caminar y servicios son las manos. Bueno, ok, dejémoslo ahí porque nos acabó el tiempo. Entonces, pues hombre, la verdad es que fue muy agradable haber estado con ustedes en estos dos programas hablando sobre estos temas para todos ustedes. Muchísimas gracias y una feliz noche. En los puntos más incómodos y más lejos, cuando son los ejecutivos los que se están demorando en la compañía. Los parqueaderos más cercanos debían ser para los clientes. Y lo común es encontrar los parqueaderos de visitantes lejos. Es decir, el visitante es el que más problemas tiene que tener. Bueno, y uno llega a las recepciones, no hay donde sentarse, no hay una persona que reciba, no hay información adecuada. Entonces desde ahí empieza uno a decir, aquí hay algo que falla en la cultura mercadológica. Porque si hubiera esa cultura mercadológica, primero, desde el mismo parqueadero, desde la misma entrada, uno debería tener ya la información suficiente para no pasar problemas. Una de las máximas que también encontramos en la venta, una discusión vieja, si el cliente tiene la razón o no tiene la razón, en la práctica encontramos... Bueno, buenas noches Sergio y Wilson nuevamente. Buenas Muchas noches, gracias, Carlos Carlos Fernando. Fernando. La semana pasada dejamos el tema empezado, Sergio habló poco, habló más Wilson, porque estábamos trabajando más el tema entre nosotros, ¿cierto? De la venta. Vamos a darle más oportunidad a Sergio en esta ocasión. Pero con Wilson hablábamos antes de que se nos quedó algo o que querías agregar algo. ¿Cómo sabe uno cuando llega a una compañía quién está haciendo bien mercadeo y quién está haciendo bien ventas? Ajá, ¿me estás preguntando o lo vas a comentar? Ambas cosas. Ambas cosas, bueno, dale pues. La primera es que
Definitivamente la aplicación del que no importa. Eso no tiene ni 5 de importancia, porque el cliente siempre es primero, tenga o no la razón. Ahora, el cliente tiene la razón porque él es el que decide. Y él decide bajo su propia percepción, bajo su propia óptica. Entonces, en lo que el cliente decida, pues tiene razón. Ahí no puede discutirle uno nada, sino, hombre, a él le parece eso es. Entonces la discusión es inocua y las personas que prestan el servicio no deben ponerse en confrontación con el cliente. El problema es que nosotros en realidad no tenemos empresas de servicios. Pero por eso, Wilson, se dice que mercado y ventas básicamente son funciones organizacionales. Es decir, son actividades de toda la organización. No son actividades de una persona o de un grupo, sino de una organización en la que todo... Fue la casa que necesitamos. En Habitamos Propiedad Raíz entendemos lo que quieres. Habitamos en tu vida. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo. Estamos grabando en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Pontificia Bolivariana, continuando con el tema que iniciamos la semana pasada con Wilson Alejandro Garzón y con Sergio Hernández. Con ellos estábamos comentando sobre la influencia del mercadeo en las ventas y de las ventas en el mercadeo. Y vamos a continuarlo en la noche de hoy, cuando regresemos. Ya volvemos. El mercadeo da otra cara a las compañías, se ven mejor organizadas. Manejamos inclusive una reglita para eso, que es el desinterés, el aplazamiento, el desorden, son sinónimos de la negligencia y la mediocridad. Cuando usted llega a una compañía y ve desinterés en las personas que la atienden, desorden en la organización, desorden en las personas que lo atienden y que le están aplazando permanentemente su oferta de productos y servicios, esas son compañías que definitivamente no manejan criterios de mercado. Yo voy un poco más allá, Wilson, no solamente desde el parqueadero. Desde el parqueadero. Mira, una vez recuerdo Jeffrey Fox en Estados Unidos, hablando con él, me decía, mire, ¿por qué será que a los clientes los hacen parquear